de estas notas de coyuntura, le doy la bienvenida a Jorge Javier Romero. Jorge, gusto de saludarte. Ricardo, como todos los lunes, un gusto estar contigo. Pues traigo como nota principal del periódico Reforma un asunto que creo que nos da para miga para una conversación larga. Resulta que el caso Tomás Yarrington va tomando vuelo y en el distrito sur de Texas hay un conjunto de testimonios que abarcan desde a una expareja de Tomás Yarrington, madre de 3 de sus hijos, pasando por otros individuos que lo acusan de haberles pedido que fuera su prestanombre, y también de algún individuo, Antonio Peña Argüelles, que habría sido el enlace de Yarrington con el grupo criminal de los Zetas. Un juicio seguido en Estados Unidos contra un gobernador mexicano, es gobernador mexicano. Te ruego tu reacción, Jorge. Bueno, lo más importante es ver cómo los casos de corrupción y delincuencia de los políticos y los funcionarios mexicanos se persiguen mejor en los Estados Unidos que aquí. Es decir, estamos viviendo un mundo donde los intereses internacionales están estrechamente vinculados unos con otros, y hace que, por ejemplo, empresas que cometen delitos de corrupción en algún país son perseguidas en su país de origen por las leyes anticorrupción, o casos como donde delitos transnacionales como el de narcotráfico del que se acusa a Yarrington, pues se persiguen mejor donde hay un orden jurídico más sólido. Aunque por supuesto esto tampoco es garantía, porque como tú hoy mencionas en tu artículo del Universal, también en los Estados Unidos hay casos que pueden parecer de encubrimiento delictivo desde las propias autoridades, ¿no? A ver, Jorge, a mí me tiene muy impresionado que los juicios en Estados Unidos ocurren como si el correlato mexicano no existiera. A Así ver, es. te pongo un ejemplo. El tema de Colorado Cesa, Ujú. ¿no? Este individuo que le lavaba dinero al cártel de los Zetas y que acusó en un juicio también en Texas al ex gobernador Fidel Herrera de haber recibido dinero. Así es. Una lógica mínima implicaría que se hace un juicio espejo y en México se investiga a Fidel Herrera y se abre una carpeta de investigación y se comprueba si eso que dijo Colorado César es cierto o no. Tienes ahora el caso Yarrington. ¿Dónde está la carpeta de investigación mexicana? Así es. Tienes el caso Ayotzinapa de Pablo Vega y hemos visto cómo ese caudal probatorio no entra a la investigación aquí de Ayotzinapa o entra... ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se han conectado los sistemas judiciales? ¿Es un problema de desconfianza o es parte de la explicación de impunidad que estamos comprendiendo en toda su dimensión el día de hoy? Bueno, para empezar tenemos que partir de que las fiscalías en México son terriblemente ineficientes. Es decir, ese es tal vez el gran problema de la justicia mexicana, que abarca todo el sistema de justicia, abarca también al Poder Judicial, pero el cuello fundamental de botella está en estas procuradurías que se han convertido en fiscalías casi de manera cosmética y no han vivido este proceso de transformación institucional real que los permita convertirse en los elementos centrales que lleven a juicio a los delincuentes. Entonces tenemos de verdad un atraso institucional brutal en lo que se refiere a la procuración de justicia. Y en la mayor parte de los estados el tránsito de fiscalía, de procuraduría a fiscalía, ha sido meramente cosmético, un cambio de nombre. Se pasan todas las estructuras, se pasan con ello todos los vicios, porque además son organizaciones que ya tienen dependencia de la trayectoria de sus maneras de hacer las cosas. Y entonces, pues por supuesto, heredan toda la ineficacia. Hay que ver qué ocurre. Acaba de presentarse ya el proyecto de transformación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en Fiscalía, que fue hecha por un grupo de especialistas, defensores de derechos humanos, juristas como Ana Laura Magalón y Edgar Cortés, etcétera, a ver si esto realmente impacta en la transformación de la Procuraduría de la Ciudad de México en una fiscalía eficaz. Pero por lo pronto lo que tenemos son procuradurías transformadas en fiscalías que son absolutamente incapaces de hacer investigaciones serias o de absorber investigaciones serias y presentarlas como A ver, casos. puedo asumir eso como una explicación válida, pero déjame insistir.
Aun si tuviéramos fiscalías reformadas, perfectas, deje de plantear. Chihuahua hoy tiene una gran Ujú. fiscalía, ¿no? Que Aparece en mejor. el ranking reciente de impunidad cero como la mejor fiscalía del país. Y con todo, hay desconfianza por la justicia estadounidense. Es decir, no, lo que ocurre en los tribunales tejanos no se recupera en los tribunales mexicanos. Pero además, aquí estamos hablando incluso de asuntos federales. No se Ujú. recupera por la Fiscalía General. Y yo me pregunto, ¿cómo puedes perseguir empresas que son transnacionales con dos sistemas jurídicos separados, divorciados, incomunicados y desconfiados? Es más, te lo planteo así. ¿No será esta una de las principales razones de impunidad? Que no se conectan los sistemas para enfrentar empresas que sí están conectadas en uno y otro lado del país. Sin duda alguna, este es un tema importantísimo en la relación entre los dos países, porque hemos construido una relación comercial con mecanismos de arbitraje autónomos para esa relación comercial, pero no se ha construido las relaciones de confianza y cooperación seria entre los sistemas judiciales y tampoco entre los sistemas de seguridad, aunque ha habido épocas de mayor colaboración y otras épocas de menor colaboración. Sin embargo, por supuesto que con la frontera que tenemos y con estas empresas criminales transnacionales, es indispensable que la colaboración sea cada vez mayor, pero para que esa colaboración sea mayor, primero se tiene que construir relaciones de confianza. El sistema, porque ahí los sistemas son fuertemente estatales, los sistemas judiciales de Estados Unidos desconfían de las instituciones mexicanas, eso es obvio, ¿no? Las consideran que están coludidas con el crimen, imbricadas con el crimen. A ver, te tengo aquí. Te sigo a medias, porque las mexicanas desconfían. ¿Yo qué También. escucho decir? Es que el sistema de delación estadounidense incentiva a que los testigos mientan. Y eso que está diciendo en las cortes, la verdad no es creíble. Y por lo tanto, desechamos. A ver, esto se ha dado en el caso de Moreira, Ujú. se ha dado en el caso de Yarrington, se ha dado en el caso de los demás integrantes de la élite tamaulipeca metidas en esto. Es decir, una y otra vez, también de este lado, ese sistema nos parece que no es bueno. No nada más es que de qué lado nos vienen como corruptos, de qué lado no creemos en el sistema. También es verdad, pero también es cierto que aquí se está copiando el sistema de delaciones, ¿no? Y además se está copiando de manera mucho más endeble, ¿no? Que se presta muchísimo más a la simulación. Efectivamente, no hay sistema judicial perfecto, pero sí hay evidencia de que el sistema judicial de los Estados Unidos es mucho más eficaz para perseguir a la delincuencia y tiene muchos menos resquicios para la impunidad, ¿no? Por supuesto que se ha sido muy criticado ese sistema de delaciones de los testigos protegidos, como los testigos protegidos son pueden ser usados de manera manipulada, etcétera. Todo eso se ha cuestionado. Sin embargo, el problema fundamental es que no se han generado los vínculos de confianza y los vínculos de reciprocidad que hace que haga que la información fluya y que se nutran mutuamente los sistemas judiciales, ¿no? Sigo con Tamaulipas, cambio de época. Francisco García Cabeza de Vaca es el actual Ujú. gobernador. Y en el Senado se habla de que la penetración del crimen organizado en las estructuras del gobierno hoy es tanto más grave que en el pasado, que en época de Yarrington. Y a partir de este argumento se empieza a hablar de una desaparición de poderes en Tamaulipas. Es decir, llevar la cosa al extremo. Claro, es la oposición al PAN y la oposición a Francisco García Cabeza de Vaca la que está empujando esta idea. Te hago las dos preguntas. Primero, ¿tan penetrado ahora como en la época de Yarrington el gobierno? ¿Se vale la desaparición de poderes con este argumento o es solamente grilla? La desaparición de poderes es grilla recíproca, ¿no? Porque por un lado la oposición, los panistas llamaron a la desaparición de poderes en Veracruz y entonces la respuesta de la mayoría morenista, sí, bueno, pues entonces vamos sobre Tamaulipas. Evidentemente esto está cargado de la politiquería que domina el funcionamiento del Congreso mexicano. Pero el asunto real es que los poderes han desaparecido de facto en muchos lugares del Mm. país y en zonas importantes de Tamaulipas como de Veracruz, en realidad lo que hay es una ausencia de Estado, ¿no? El Estado se nos está derrumbando, no podemos saber realmente qué es lo que está ocurriendo en Tamaulipas porque en buena medida no hay capacidad, por supuesto, de investigación para llevar a la desaparición de poderes en el Senado. Tendrían que presentar pruebas de que esto es así y no las hay.
No, pero lo que es evidente es que México ha vivido un proceso de destrucción estatal, porque lo que existió en México durante toda la época clásica del régimen del PRI era una forma de Estado que se basaba en la venta de protecciones particulares y la negociación de la desobediencia de la ley, y con eso se reducía la violencia y se contenía el crimen. Eso ya no es funcional en un Estado democrático donde hay alternancias en el poder. Necesitamos construir un Estado democrático de derecho, y eso es lo que no se ha hecho. Y lo que tenemos ahora es el derrumbe completo de la estructura estatal en muchos lugares del país, y por supuesto, estos vacíos de poder los está ocupando la delincuencia organizada que compite con el Estado. Entonces estamos en una situación verdaderamente grave, y en lugar de estar discutiendo en términos politiqueros, lo que deberíamos estar discutiendo es cómo vamos a reconstruir el Estado Nacional desde sus núcleos esenciales, que son los municipios. Si no hacemos eso, la situación esta brutal de descomposición, violencia y crimen organizado sustituyendo al Estado en muchos lugares del país va a continuar y no se va a detener ni con Guardia Nacional ni con nada, ¿no? Ese es el problema central en el que estamos metidos. Pues muy bien, Jorge, habrá que seguirle dando, digamos, vuelo a esto. Hay que advertir que allá hay intereses políticos. Aquí los hay también. Claro. Pero la verdad, como no son los mismos, sí vale la pena que los dos sistemas se alimenten, cooperen, confíen. O sea, hay algo en esa frontera que puede volverse virtuoso si se encuentran canales de confianza. Así es. Donde no solamente las fiscalías, sino también la Cancillería. Claro. También el Departamento de Estado, la Secretaría de Gobernación, encuentran canales de conversación para casos tan delicados. Claro, y ha habido muchos intentos de construir una mejor cooperación, pero ha estado dominada esa cooperación por la idea de hacer policías que parezcan, y policías que estén controladas y dominadas por Estados Unidos, y así no van a funcionar las cosas. Necesitamos una cooperación de instituciones que dialoguen y que se retroalimenten, ¿no? Magnífico, Jorge Javier Romero, muchísimas gracias por acompañarnos este lunes. Nos vemos próxima semana. Nos vemos, Ricardo, el próximo